Hola, queridos amigos de Frater TV. Les doy la bienvenida a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que a mí me parece muy interesante y es de la influencia de los pensamientos en la salud psíquica y física. ¿Ok? Con nosotros tenemos una gran estudiosa del espiritismo, Nelly Urruzola. Bienvenida, Nelly. Buenos días, Esteban. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar en Frater TV. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo explica el espiritismo la influencia de los pensamientos en la salud psíquica y física? A lo primero que me voy a referir es a aquel pensamiento de Kardec, que el pensamiento lo es todo, la forma es nada. Cuando nosotros hablamos de salud psíquica y salud física, tenemos que darle un enfoque médico a la enfermedad, a la sanación. Y la ciencia ha utilizado una cantidad de datos para identificar la causa, la raíz de las enfermedades. Ha utilizado el asesoramiento psicológico para evaluar y tratar las condiciones de la salud mental, que son claves en el impacto de la vida de una persona. Pero nosotros también hablamos de la psicoterapia espiritual, que integra a las personas a una condición de salud del comportamiento. Es hora que nosotros le demos un enfoque holístico a la salud, al bienestar mental. Los componentes emocionales, espirituales, culturales, son parte de la sanación. Y existen abundantes pruebas que respaldan la noción de nuestros valores espirituales y nuestro comportamiento, que sin lugar a dudas nos conducen a un bienestar físico y emocional. Para esto debemos enfocarnos en la salud del cuerpo, en la salud de la mente y en la salud del espíritu. La salud que integra el comportamiento espiritual ayuda a aliviar enfermedades, ayuda a enfrentar problemas, ayuda a conectarnos con los recursos espirituales y sociales para resolver los problemas. Entender que los valores espirituales de una persona pueden ayudarla a conectarse, pueden ayudarla a cambiar su forma de sentir y de pensar. Esto influirá en sus decisiones de comportamiento. Tenemos que abordar el origen del pensamiento. Y el origen del pensamiento no está en nuestro ser biológico. El pensamiento es una aptitud inherente al espíritu. Que si alguien está conectado de algún modo a una creencia o a una fe, los resultados de su salud serán mejores. Tendrá una experiencia de vida mejor. Y hasta habla la ciencia ahora que será más longevo. O sea que en la raíz de la condición humana hay una combinación de cuerpo, mente y espíritu. Y la terapia espiritual ligada al pensamiento involucra a la persona, involucra estos tres componentes, trae los recursos espirituales a su vida diaria y así puede utilizar ese conocimiento para mejorar, para enfrentar la crisis, para su crecimiento y para su bienestar a largo plazo. Para el espiritismo, las creencias juegan un papel crucial. Los pensamientos y las creencias de una persona afectan la interpretación y las experiencias de las prácticas espirituales. Por eso es necesaria una mentalidad abierta, una mentalidad positiva, para que esas experiencias puedan ser enriquecedoras. Porque si nosotros, a través de nuestro pensamiento, conservamos una mentalidad escéptica, negativa, estamos limitando nuestra percepción espiritual. Los pensamientos y las expectativas personales que una persona pueda percibir influyen en las comunicaciones espirituales, influyen en las experiencias relacionadas con el espiritismo. La forma
en que una persona piensa acerca de los espíritus y la vida después de la muerte, puede moldear sus experiencias. Bueno, y continuamos con la segunda pregunta. ¿Los espíritus influyen en nuestro pensamiento? Y si es así, ¿cómo podemos aprovechar o protegernos de esas influencias? Bueno, definitivamente te voy a responder que sí, que influyen en nuestros pensamientos. En la pregunta 459 del libro de los espíritus, Kardec hace una pregunta bastante similar. Allí le responden los espíritus de aquella época que la influencia es mucho mayor de la que nosotros pensamos incluso, porque nosotros tenemos pensamientos nuestros, propios, pero también tenemos pensamientos sugeridos. Nosotros somos un espíritu que piensa y situémonos como seres humanos. A veces tenemos muchos pensamientos referentes al mismo punto, a la misma situación, y muchas veces esos pensamientos son contradictorios. O sea que podemos deducir que tenemos nuestros pensamientos, esos que nos hacen dudar, que nos hacen ir para allá y para acá. Y tenemos algún otro pensamiento inducido. A veces tenemos esa voz que pareciera que nos está hablando, que no es aquel primer pensamiento que tuvimos. Y es interesante poder distinguir esto. Es útil conocer esto, porque entonces nos va a llevar a nosotros a actuar con más libertad, nos va a llevar a un conocimiento más profundo del bien y el mal, y a la vez va a aumentar nuestra responsabilidad. Muchas veces solemos decir que el plano espiritual me sugirió. Eso es un arma bastante complicada, porque a veces las ideas proceden de nuestro propio espíritu y es lo que nosotros tenemos que comprender. No obstante, sí, los espíritus son capaces de sugerirnos pensamientos que nosotros debemos comprender y ser capaces de transmitir. Podemos aquí nombrar la inspiración que tienen muchos artistas, que a veces ni siquiera la perciben. Entonces, definitivamente sí, los espíritus influyen en nosotros, influyen en nuestros pensamientos, pero que vamos a dejar claro que la responsabilidad es nuestra. Los pensamientos no son del cuerpo, pensamientos son del espíritu. Y si yo soy una persona a la que un acontecimiento, un evento me cambió a mí, ¿cierto? Me asustó, digamos, porque siempre yo diría que el orden es evento, causa emociones, las emociones causan creencias de nosotros mismos por ignorancia, ¿no? Entonces, en el sentido de que es muy importante el entender que el hecho de que yo sea un espíritu no significa que yo sea superior. Yo sigo siendo un espíritu en el mismo nivel de evolución en el que dejé la vida material, ¿no? Cuando yo desencarné. Y yo creo que es una gran invitación a todos, que lo que tú dices es que tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no estamos caminando por una calle y oyendo y creyéndole a todo el mundo, porque si no nos vamos a enloquecer, ¿no? Y yo creo que en el mismo sentido de que hay que aprender sobre la mediunidad, si somos mediums, ¿no? Si tenemos esa facultad, enseñarnos y aprendernos y estudiar cómo leer los mensajes, ¿no? Porque muchos de nosotros no hacemos el estudio apropiado y terminamos siendo esos que tú dijiste, los espíritus me dijeron que, ajá, pero ¿quién es el espíritu al otro lado? Entonces, muy lindo lo que tocas
de la necesidad no solo de educarnos a nosotros, pero también el entender que somos espíritus y que los sentimientos vienen del espíritu, no vienen de mi cerebro, ¿no? Esos sentimientos los cargamos y por medio de la ignorancia, ¿verdad? Cuando somos ignorantes, no sabemos procesar esos sentimientos correctamente. Y ahí es cuando salen los comportamientos poco amorosos, ¿no? Del miedo pueden salir comportamientos poco amorosos. De la rabia pueden salir comportamientos poco amorosos. Del dolor pueden salir comportamientos poco amorosos. Entonces, muy lindo el punto que tú nos dices y es que es importante, es muy importante que entendamos que como espíritus encarnados o desencarnados, tenemos un deber de aprender, ¿no? De educarnos, de aprender a evolucionar o, perdón, procesar nuestros sentimientos. Entonces, te agradezco esa anotación que nos vienes dando. Y continuando, la siguiente pregunta dice, ¿los encarnados pueden influir a los pensamientos de los espíritus que les fueron queridos y que ya no están bajo la influencia del cuerpo? O sea, ya hay otra influencia también. Bueno, nuevamente te voy a responder que sí. Que sí. Porque la existencia del espíritu es un camino de ida y vuelta, como a través de nuestro pensamiento, los que están del otro lado de la vida influyen en nosotros, como decíamos, nosotros también podemos influir en ellos. Y aquí voy a nombrar una palabra que para el espiritismo es bastante conocida, obsesión. ¿Cuántos tipos de obsesión hay? Encarnado a desencarnado, desencarnado a encarnado, encarnado a desencarnado, desencarnado a desencarnado. Eso nos explica que esa perturbación anímica que es la obsesión refiere al espíritu en cualquier condición, porque la mente, esa potencia intelectual que tiene el alma, que expresa las capacidades del pensamiento, del conocimiento, de la memoria, de la imaginación, de la percepción, de la conciencia que somos nosotros mismos y nuestro entorno. Y la mente nos permite, en su complejidad y profundidad, explorar, entender, transformar nuestro entorno. Nosotros estamos para evolucionar, nosotros los encarnados y los espíritus que han perdido el cuerpo, la carne. Quien desencadena los procesos de intercambio es el proceso mediúnico, el proceso de comunicación mediúnica, el proceso temporal y simbiótico donde los campos mentales se encuentran. ¿A través de qué se encuentran? A través del perispíritu. Ese proceso mediúnico que es tan confuso porque nos aporta tantas dudas, hace que dos planos, dos existencias se entrelacen, se acepten, aunque sean existencias diferentes. ¿A través de qué? De una afinidad energética entre dos partes. En el acto mediúnico se confrontan esas dos voluntades, esas dos individualidades. El desencarnado, con su campo mental extremadamente concentrado, y nosotros los encarnados, que nos comunicamos a través de nuestro cuerpo biológico, pero que a través de nuestro espíritu emitimos ondas más o menos intensas, que siempre van a estar influidas por nuestras preocupaciones, por nuestras vivencias, por nuestro día a día. Nosotros que tenemos que usar nuestros sentidos corpóreos y extracorpóreos. Nosotros que afectamos en ese momento nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, que nos ponemos alerta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos proyectando nuestros pensamientos al plano espiritual. Y allí se desencadena una reacción que convierte esas proyecciones encarnadas y desencarnadas en un lenguaje único, que depende exactamente de eso que tú recién mencionabas, de la evolución del espíritu
que no se transforma ni evoluciona por el simple acto de morir, de abandonar la carne. Ese periespíritu, que es un cuerpo vibrátil que conduce energías y vibraciones, es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Es el órgano que nos está transmitiendo las sensaciones, porque no está encerrado en los límites de nuestro cuerpo. No es una caja. Es una naturaleza, podemos decir, fluídica, vibratoria, energética, como le quieran llamar, que se expande, que se irradia alrededor y que forma alrededor, en torno a nuestro cuerpo, una atmósfera que nuestro pensamiento, que nuestra fuerza de voluntad, podrá extenderla más o menos. Lo decía Kardec ya, mucho mejor explicado que yo, por supuesto, en obras póstumas. Este vehículo de expresión espiritual extracorporal, este intermediario en este proceso de reencarnatorio que estamos viviendo, es lo que conecta profundamente a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, con ese otro cuerpo mental, con ese otro espacio energético que elabora imágenes y pensamientos también en esta conexión instantánea con un cuerpo físico. Sí, muy, muy importante lo que tú nos dices. En realidad nos vamos dando cuenta que tantos de nosotros, cuando perdemos a un ser querido, el hecho de que no los dejamos ir, ellos pueden sentir eso, ¿verdad? Ahí lo que dices, puede haber una obsesión en el sentido de que la mamá desencarnó y está preocupada por su hijo y siente que su hijo está preocupado por ella y el hijo la sigue llamando porque necesita ese apego que llaman, ¿no? Deja que esa mamá no pueda seguir adelante, se estanque, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las cosas que nos pasa tanto en el espiritismo, que podemos ayudar a ciertas personas, como tú dices, por medio de la mediunidad, podemos desligar ese apego, pero por medio del amor, ¿no? Porque si el mejor ejemplo que yo siempre puedo dar es una mamá por amor no deja un hijo en la casa, lo manda para el colegio, no lo manda para la escuela. Si uno verdaderamente quiere, uno quiere que los hijos o quiere que las personas que uno ama sigan adelante evolucionando, ¿no? Y así es que debemos enseñar el amor verdadero y es dejarlos libres para que sigan adelante, ¿no? Y puedan seguir evolucionando y no nos estanquemos por medio de eso. Y es un gran ejemplo de la influencia de nosotros los encarnados hacia ellos, que de vez en cuando nuestro apego no los deja seguir adelante. Y, y qué lindo el hecho de que es que entendamos que hay una conexión, siempre hay una conexión entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo en ese sentido, en el mundo material que estamos en este momento. Y que los encarnados y los desencarnados tenemos una conexión siempre que se afecta, como vimos hoy, de un lado para el otro, del otro lado para acá. Entonces, todos estamos conectados, ¿no? Y es importante aprender a ser responsables. Nelly, se nos acabó el tiempo en este momento, pues vamos a dejar aquí, pero quería agradecerte de verdad por este estudio y por tu participación, ¿verdad? Muchísimas gracias, Esteban. Realmente sí, lo que tú dices es muy cierto. Yo le llamo la obsesión del amor. Mm, A veces las amor personas, enfermo. exactamente, lo patológico de Mm, nosotros los humanos, el apego. Y aquí el espiritismo tiene una inmensa responsabilidad. Los trabajadores de las instituciones espíritas, que es el estudio, el profundo conocimiento de
el ser espiritual. Porque si nosotros no estudiamos, si nosotros no meditamos profundamente, lamentablemente podemos caer en un misticismo que nos va a llevar a otros lugares. Ujú. Y si algo no tiene el espiritismo, es misticismo, sino que tiene razón, emoción, sentimientos que nos llevan a un conocimiento profundo de nosotros mismos y por lo pronto de nuestro entorno. Muy bien. Gracias a todos, de verdad. Si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbanse. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Y como siempre, les deseo mucha paz y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.